La médula espinal es el órgano del sistema nervioso central, ¿ya? Recordemos que ya vimos las partes del sistema nervioso central. Y la médula espinal es el órgano del sistema nervioso central que vamos a situar aproximadamente entre la articulación atlanto-occipital, ¿ya? Y el límite entre L1 y L2, ¿ya? Vale decir, entre las vértebras L1 y L2. Esa es la extensión topográfica que va a tener nuestra médula espinal, ¿ya? La extensión topográfica. Atlanto-occipital con comer. ¿Ya? Entonces, de la articulación atlanto-occipital llega acá, donde está la flecha en la parte inferior, que es el nivel entre L1 y L2. De ahí esta médula espinal termina inferiormente en un tejido fibroso que no tiene función nerviosa, ¿ya? Y que se va a llamar el filum terminale. Otro aspecto relevante que habíamos comentado, ¿cierto?, es que la extensión de nuestra médula espinal es mucho más corta que el conducto raquídeo que la contiene, ¿ya? Y esto es por el desarrollo embriológico. Por lo tanto, los nervios espinales, que son los que estamos viendo acá como salen, o los podemos ver acá, ¿cierto? Estos famosos nervios espinales que van saliendo, claro, exactamente, que pertenecen al sistema nervioso periférico y que van saliendo de cada segmento medular por un foramen intervertebral. En la región sacra y en la región lumbar adquieren una disposición más vertical, ¿ya? Porque la médula espinal llega, ¿cierto?, hasta el límite entre L1 y L2. Por lo tanto, nosotros tenemos niveles medulares y nervios de la región sacra y de la región lumbar. Entonces, estos nervios, ¿qué es lo que hacen? Deben adoptar una disposición más vertical. Por ejemplo, ¿cierto?, los nervios sacros van a salir por los forámenes intervertebrales del hueso sacro. Tienen su nivel medular más arriba, en el límite donde termina inferiormente la médula espinal, de la zona lumbar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bajan verticalmente a buscar el foramen intervertebral que les corresponde, ¿cierto? Y esa disposición vertical que toman en este caso los nervios espinales, ¿ya?, es muy semejante a una cola de caballo, ¿ya? Y por lo tanto, esta disposición vertical de los nervios espinales, a donde está el foramen medular, donde termina la médula espinal, se va a llamar la cauda equina, ¿ya? Que es la disposición, entonces, vuelvo a repetir, ¿cierto?, vertical de los nervios espinales que van a buscar el foramen intervertebral que corresponde. Si vemos acá unos cortes transversales de la médula espinal, nos vamos a dar cuenta de los nervios espinales que van a buscar el foramen intervertebral que corresponde. Van a buscar el agujero de conjunción o el foramen intervertebral. Aquí tenemos unos cortes transversales de médula espinal en diferentes niveles, ¿ya? Por ejemplo, si vemos la imagen, tengo médula espinal en nivel de S2 y S3. ¿Eso qué significa? Significa que los nervios que salen a ese nivel van a ir a buscar el foramen intervertebral a la altura de la segunda y de la tercera vértebra sacra, respectivamente, ¿ya? Pero ese nivel de médula espinal, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la región lumbar, en el conducto raquídeo a nivel lumbar, porque la médula espinal entonces es más corta, ¿ya? Tal cual lo mostré, ¿cierto? La médula espinal no va a llegar hasta el sacro, para que no se confunda, no va a llegar hasta el cóccix, ¿ya? Llega solamente hasta el nivel L1, L2. Y por lo tanto, si yo pienso en niveles sacro de médula, corresponde, ¿cierto?, al segmento cuyos nervios van a salir por el foramen intervertebral sacro. En la médula espinal observamos que la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. ¿Lo ve? Como puede ver en la imagen. La sustancia gris, como puede ver en la imagen, tiene una forma de dos medias lunas unidas por su centro, o una forma de H. A esta sustancia gris, entonces, le vamos a escribir dos astas o cuernos, que lo muestro acá, ¿cierto?, anteriores, ¿ves?, y dos astas o cuernos posteriores. Las astas anteriores o cuernos anteriores tienen significación motora, mientras que las astas posteriores van a tener significación sensitiva. En la región torácica encontramos una asta lateral, esta que estoy señalando acá, ¿ya?
Había que marcado ahí, esa pequeña asta, ¿la ven? Es una asta lateral propia solamente de la región torácica. Aquí está un lado, ¿cierto? Aquí la podemos ver en el otro lado, ¿sí? Y ahí también está señalada. Ese asta intermedio lateral es de naturaleza vegetativa. Vale decir, pertenece al sistema nervioso visceral. En este caso, al sistema nervioso simpático. ¿Cómo se llama eso? Asta intermedio lateral. ¿Ya? Pertenece al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso vegetativo. Si nos recordamos un poco, habíamos conversado, el sistema nervioso vegetativo tiene dos ramas. Una es parasimpática y la otra es simpática. Exacto. La simpática la encuentra a nivel tóraco-lumbar. La parasimpática la encuentra a nivel cráneo y sacro. ¿Ya? Vale decir, ocupando nervios craneanos, y ya los vamos a conocer, y ocupando nervios espinales sacros. Ahí encontramos el parasimpático. Observamos además, centralmente en la médula espinal, este foramen, y yo lo voy a marcar ahí, para que usted lo vea, ¿cierto? Ese foramen en el corte transversal en realidad es un conducto, es un canal que va por todo el interior de la médula espinal. Como estos son cortes transversales, ¿cierto? Como están mostrados ahí, pareciera un foramen, pero en realidad es un conducto, canal. ¿Ya? Ese es el conducto central o canal central de la médula espinal. Este canal central está tapizado por células ependimarias que van a producir el líquido cefalorraquídeo o el fluido cerebroespinal. ¿Ya? Ependimarias. ¿Ya? Estas mismas células ependimarias, vamos a ir viendo más arriba, empiezan a replegar y forman también, están relacionadas con los plexos coroides y con las telas coroideas. ¿Ya? Este conducto central se continúa en el encéfalo con unas dilataciones que se llaman ventrículos. ¿Ya? Recordemos en el desarrollo embriológico, las vesículas tenían cavidades. ¿Ya? Esas cavidades llamadas ventrículos. Entonces, este conducto central se comunica también hacia arriba, lo vamos a ver en el encéfalo, con los ventrículos. Ahora, yo viendo la imagen me doy cuenta que el ancho, el diámetro de la médula es variable, ¿cierto? Así, en la región torácica, el diámetro promedio es de 27 milímetros. ¿Ya? Es un diámetro más estrecho. Si voy a ver la región lumbar, abajo tenemos L2, ¿cierto? Ya es un poco más grande. ¿Por qué? Porque se agrega información proveniente de las extremidades inferiores. Eso se llama la intumescencia. Las zonas donde se vuelve más ancho el diámetro de la médula espinal se llaman intumescencia. Una es la intumescencia lumbar, que nos va a dar un ancho diámetro promedio de 33 milímetros. Ese es el diámetro promedio, 33 milímetros. Y la otra es la intumescencia cervical. Ya, ahí vemos C5, que es más ancho, ¿cierto? Y que tiene un diámetro promedio de 38 milímetros. La extensión de nuestra médula espinal es de 42 a 44 centímetros. ¿Ya? Un poco menor en la mujer. Ahora, si vemos morfológicamente la médula espinal, podemos darnos cuenta que tiene una cara anterior, que es la que se está mostrando acá, ¿cierto? Tendrá una cara posterior, que no estoy viendo, y dos caras laterales. ¿Sí? La cara anterior muestra una fisura en la parte central. Vaya viendo la imagen, ¿cierto? Como le digo, esa fisura que estoy señalando ahí, ¿cierto? Esa es la fisura medio ventral. A cada lado de la fisura medio ventral encuentro dos surcos, que los voy a marcar acá. Ahí tenemos uno, ¿cierto? Y ahí está el otro. Esos son los surcos ventrolaterales o anterolaterales. Estos surcos ventrolaterales o anterolaterales, como nos muestra la imagen, están marcando la emergencia, o sea, la salida de la raíz anterior de los nervios espinales. ¿Ve estas raíces que están acá? Esas son las raíces anteriores de los nervios espinales. Están emergiendo por el surco anterolateral o ventrolateral.
La raíz anterior del nervio espinal también es de significación motora. La raíz posterior del nervio espinal, que está acá, es de significación sensitiva. En la cara posterior, ¿ya? La cara posterior, en la zona media, ofrece el surco medio dorsal. Lo voy a mostrar acá. ¿Cierto? Ese surco que está ahí, en la cara posterior, es el surco medio dorsal. Y a cada lado del surco medio dorsal, yo lo puedo marcar acá, tendremos el surco dorsolateral. Y si voy a ver la imagen de médula que tenía antes, por el surco dorsolateral, fíjese acá, salen las raíces posteriores de los nervios espinales. ¿Lo ven? Están saliendo las raíces posteriores de los nervios espinales. La raíz posterior del nervio espinal es sensitiva, es de naturaleza sensitiva. ¿Ya? Las primeras neuronas de la sensibilidad y la sensorialidad captadas en los dermatomas, en estos tegumentos, en estos segmentos de piel que tenemos, ¿cierto? Tienen su primera neurona en aquel ganglio que estoy señalando ahí. Ese es el ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal. Ahí van a estar las primeras neuronas de la sensibilidad y de la sensorialidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las vías se van a estructurar tanto de manera ascendente como de manera descendente. Es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, aquí existirán primeras neuronas. ¿Las neuronas sensitivas? Exactamente. Las primeras neuronas de toda la sensibilidad y sensorialidad las vamos a alojar acá. Aquí vamos a encontrar los somas neuronales en el ganglio. Recuerden que dijimos que un ganglio es un conjunto de somas neuronales. Y estos somas, entonces, tenemos una proyección hacia la raíz posterior del nervio espinal, ¿cierto? Y la otra proyección sigue hacia el nervio, ¿ya? Para captar información sensitiva, proveniente, ¿cierto?, de una víscera o proveniente de un tegumento, ¿ya? El viscerotoma o el dermatoma. Por otra parte, la raíz anterior es motora. Entonces, las fibras nerviosas que van acá, estos son los axones. Recordemos que un nervio no es otra cosa más que un conjunto de axones. Entonces, los axones que van acá por anterior llevan la información motora hacia un músculo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener información hacia un músculo e información hacia un segmento de piel. ¿Sí? La información de los segmentos de piel, dijimos la semana anterior, se llama los dermatomas. Entonces ahí está lo que capta el nervio C2, C3, C4, L1, L2, L3. ¿Ya? Lo mismo existe para los músculos. ¿Ya? Lo mismo. Y ese orden es la metamerización. ¿Ya? Entonces, si pensamos en nuestra médula puede funcionar de diferentes maneras. La forma más básica de funcionamiento que va a tener la médula espinal es el arco reflejo. Si yo corto un trozo de médula acá, solamente considero ese trozo que está ahí de médula, ese segmento. Los anatomistas clásicos lo llamaban el mielómero, que es el trozo de médula, el segmento de médula espinal, con el nervio espinal que corresponde, ¿cierto? Con la información sensitiva de la piel o de un tegumento, ¿cierto? O de una víscera, y la información motora al músculo. Ese con su trozo se llama segmento medular o mielómero. ¿Ya? La forma más primitiva como puede funcionar este segmento medular es en un arco reflejo. ¿Ya? A través de un arco reflejo. Usted genera un estímulo en un tegumento, puede ser un pinchazo, ¿cierto? En una piel, ¿ya? En un segmento de piel, y ¿qué voy a tener yo? Un reflejo retirado. Claro, si hay varios músculos involucrados, yo involucro más niveles medulares. Pero en reflejos más típicos o más primitivos, como el reflejo rotuliano, ¿ya? En el cual se sienta cuando uno evalúa al paciente, ¿ya? El paciente está sentado, está colgando ya la pierna, apoyada, puede ser en la otra rodilla, en un banco de exploración, y uno golpea el tendón rotuliano, el tendón patelar.
Y al golpearlo, esto es lo que se produce. Se produce una contracción muscular del cuádriceps. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Esto es exploración. Eso se produce porque uno estira bruscamente al músculo. Al estirarse bruscamente el músculo, recuerden un poco lo que vieron en grado 1, se excitan y se estiran las fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales son receptores musculares. Se estiran los receptores musculares. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? A través de sus aferencias, ya que se llaman 1A, las fibras aferentes, ingresa esta información por el asta posterior de la médula espinal. Y ahí, a la sinapsis con una neurona motora o motoneurona del asta anterior de la médula espinal. ¿Ya? Ingresa la información por el asta posterior, ¿cierto? Y acá hará una sinapsis ahora con una motoneurona anterior. Y va a tener acá los somas neuronales y de ahí manda las fibras. ¿Para qué? Para el músculo, para estimular su contracción. Eso es un arco reflejo, la forma más primitiva de funcionamiento. Yo puedo integrar varios niveles medulares, varios segmentos medulares. Si usted se apoya en una superficie que está caliente, por ejemplo, hay un reflejo de extensión cruzada. Retira en el sector, ¿cierto? Y provoca un estiramiento en el lado contrario. ¿Qué está haciendo ahí? La información aún no se ha hecho consciente. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la corteza cerebral. Para que una información sea consciente, significa que debe haber llegado a la corteza cerebral. La información solamente llegó primero a los niveles de médula. Ahí se produjo el reflejo de retirada, la contracción. Varios segmentos medulares entonces están obrando para lograr ese objetivo. Cuando la información se hizo consciente, ya vamos a ver por qué vías, que eso lo vamos a conocer ahora. Cuando la información se hizo consciente, recién ahí, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta que ya ha retirado, ¿cierto?, la mano o, ¿cierto?, ha sacado del objeto que está en peligro. El reflejo ya ocurrió. Hasta usted se golpee, ¿cierto?, se apoya en una superficie caliente y inmediatamente ya está retirado. ¿Ya? Y después viene, ¿cierto?, la fase consciente. ¿Ya? Pero cuando llega a la fase consciente es porque la información ha alcanzado la corteza cerebral. Entonces, la médula espinal se integra primero como arco reflejo. En segunda instancia, se integra con algunos fascículos que están mostrados acá en diferentes colores, pequeños fascículos. Lo que hacen es asociar mielómeros, o sea, asociar segmentos medulares. Esa es otra forma también que sistematiza mi médula. Ya no es solo el arco reflejo, sino que también es la asociación de segmentos medulares, la asociación de mielómeros. ¿Ya? Y ahí vamos a tener fascículos de asociación.